les dije antes del momento de la comida, había una pequeña modificación de las comunicaciones, el orden de las comunicaciones, y el doctor Ángel Oliva va a iniciar la jornada de la tarde, con su comunicación, ¿de acuerdo? Sí les ruego, como él tiene que, por temas de desplazamiento para poder volver a casa, tiene que salir un poquito antes. Si tienen cualquier tipo de duda, por favor, hágansela al finalizar. Dará un pequeño espacio de tiempo para que puedan hacer cualquier tipo de duda, o por correo electrónico, ya lo comentará él. Y luego lo que sí quiero, y lo digo ya para que cualquier duda que surja la tengan ustedes en mente, y por favor la hagan, es si tienen un poquito de temor al público a hacer la pregunta, ese miedo escénico que hay a veces al preguntar, si tienen la duda, nos la pasan en un papel, simplemente, y nosotros desde la mesa la formulamos, y no tienen ustedes que exponerse al público, ni que levantarse, ni que hablar en público, que a veces eso atemoriza un poco. Entonces, si tienen cualquier cuestión, bien de esta mañana, bien de esta tarde, por favor, háganla en un papel, nos la pasan y nosotros perfectamente en la mesa luego la pasamos y la comentamos, ¿de acuerdo? El coloquio es lo importante de estas cosas. Si perdemos eso, perdemos un porcentaje amplio del interés de un simposio como este, ¿vale? Así que, sin más dilación, dejo a Ángel Oliva que empiece con su comunicación. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a la organización la invitación para estar aquí. Bueno, pues yo voy a hablar un poco de lo que, en fin, de la fascia visceral, la relación entre la fascia, las vísceras, qué importancia puede tener para los fisioterapeutas, osteópatas y demás. Y para que pensemos un poco, pues, qué influencia puede tener en nuestro trabajo la víscera y su relación con la fascia. En un estudio de donde había osteópatas italianos y médicos italianos, pues estudiaron a sujetos con dolor lumbar y analizaron la movilidad del riñón comparada con sujetos sin dolor lumbar. En el concepto osteopático, pues la movilidad de las estructuras viscerales pues, es una cuestión muy importante, y obviamente, bueno, pues eso implica mucho la restricción al movimiento visceral, tiene muchísimo que ver con el abordaje osteopático. Encontraron que los sujetos con dolor lumbar tienen menor movilidad renal medida mediante ecografía, y que el tratamiento manual del riñón mejoraba los sujetos con lumbalgia, mejoraba la movilidad lumbar. Vamos a ver un momentito porque tienen los vídeos de esa movilidad lumbar, está colgado, lo tienen los autores colgados en internet. Podemos... Bueno, vemos aquí hígado, riñón, la pared posterior, la relación del hígado con el riñón, y en este caso vemos un sujeto sin dolor lumbar, y vamos a ver cómo es móvil tanto en su relación, en la relación anterior, como en la relación con la pared posterior. ¿De acuerdo? Y vemos cómo se mueve el desplazamiento, vamos a verlo otra vez, el desplazamiento que tiene el riñón, no hay fijación entre los planos faciales anteriores, posteriores. Aquí está fijo tanto delante como detrás. Esto es un sujeto con dolor lumbar. Aquí es un riñón fijo por delante y móvil por detrás. Obviamente vemos pues, como las capas faciales que relacionan en este caso el hígado con el riñón, pues están fijas, presentan una fijación muy importante. Y ahora a continuación veremos un riñón fijo detrás y móvil delante. ¿De acuerdo? Entonces estos autores muestran cómo pues, las fijaciones renales tienen mucho que ver con el dolor lumbar. A lo mejor hay que pensar pues, que esos sujetos con dolor lumbar, cuando vienen a consulta y dicen me duelen los riñones, pues a lo mejor tienen razón.
y a lo mejor pues le duelen los riñones. Y aprovechando que ha salido por ahí el hígado, pues vamos a hablar también del hígado, la cápsula facial que envuelve al hígado, la cápsula de Gleason, está inervada por el nervio frénico, ¿de acuerdo? Es la estructura que le da inervación, obviamente, además de inervar al diafragma, pues inerva a esta cápsula de Gleason. Y bueno, si hablamos un poquito de cómo se constituye el dolor referido visceral, sabemos que bueno, la regla típica de la nocicepción visceral es que la percepción del dolor se manifiesta en áreas distintas al órgano afectado. Ocurre el dolor en áreas somáticas que están relacionadas metaméricamente con otras estructuras pues, que presentan esa relación metamérica con la víscera alterada. También sabemos que el dolor visceral, bueno, pues está entre las formas más frecuentes de dolor experimentadas por los sujetos en el curso de sus vidas, y que estas sensaciones de dolor referido visceral a áreas corporales alejadas del órgano lesionado, pues se deben a la convergencia entre las aferencias somáticas y viscerales a las mismas neuronas sensoriales. De esta forma, por ese envío de las aferencias, cuando hay una inflamación hepática, cuando hay una lesión hepática, cuando hay un daño hepático, por su íntima relación con el diafragma, obviamente con su cápsula facial que está inervada por C3, C4, C5, pues el territorio de dolor referido pues se refiere a los dermatomas, a los territorios C3, C4, C5, esta imagen pues del MUR. Es decir, con este libro estudiamos todos los profesionales de la salud, ¿no? Los médicos, fisioterapeutas, y bueno, pues ahí lo podemos ver, ¿no? Donde refiere el dolor, pues distintas vísceras, y entre ellas como, por ejemplo, hígado, vesícula biliar, duodeno, y el propio autor, el MUR, dice, por irritación del diafragma. Es decir, cuando la inflamación, cuando la afectación de la víscera llega ahí, pues se manifiesta a este nivel. Bueno, pues habría que pensar, cuando nos vienen pacientes refiriendo el dolor aquí, si no tendrá algo que ver el hígado. Si leemos un poquito, resulta que los cirujanos que intervienen a nivel del hígado conocen bien esta zona de dolor referido. Saben que cuando operan a donantes vivos para extraerle parte del hígado, 3 de cada 4 de los sujetos operados van a levantarse a la mañana siguiente cuando el médico va a verlo para ver cómo están. Pregunta, ¿cómo está? Y el sujeto, el donante, dice, estoy bien, pero tengo un dolor aquí. Echándose mano, pues como se echan mano a esta zona los pacientes que nos vienen a nosotros, ¿no? Muchos pacientes dicen, pues tengo dolor aquí. Bueno, pues de forma parecida comentan estos pacientes que les duele. Obviamente, bueno, esos pacientes piensan, habré dormido mal, habré cogido una mala postura. El cirujano tiene claro que ese dolor es de que está interviniendo sobre territorio inervado por el nervio frénico. De 44 sujetos operados con colecistectomía, 25 de ellos sufren también dolor del hombro derecho. Es decir, irritación, afectación, inflamación a nivel de la vesícula, pues también da dolor a la zona del hombro. Bueno, esta zona, sabéis que después esto cómo se llama, hombro, cuello, en fin, como le quiera llamar el paciente. Tras la ablación de tumores hepáticos, el cirujano evalúa el daño diafragmático valorando la aparición de dolor en el hombro derecho. Es decir, cuando quitan un cáncer en el hígado, el cirujano pregunta, ¿te duele el hombro? Si el paciente dice sí, el cirujano dice, hemos irritado el diafragma, es lo que interpreta. Esto que entonces determinados especialistas médicos hacen día a día y conocen día a día, pues quizás otros profesionales de la salud pues no lo tengan en cuenta. Y tal vez deberíamos. El dolor de hombro, tras hacer una biopsia en el hígado, es muy conocido. Los médicos saben que al hacerlo, pues es más frecuente que el paciente después refiera dolor al hombro
que dolor en la zona de la biopsia. Y en aquellos casos en los que aparece dolor en los dos sitios, y es más frecuente que te duela aquí a que te duela en la zona de la biopsia. Y en los casos en los que aparece el dolor en los dos sitios, el dolor empieza al mismo tiempo, llega al cénit al mismo tiempo y baja al mismo tiempo, ¿no? Esto, pues, nos habla un poquito, bueno, pues nos puede exponer un poquito que va, pues, una relación causa-efecto y que efectivamente esto, pues, los profesionales de la salud que están trabajando con esto todo el día, pues lo tienen muy, muy, muy presente. Igual otros profesionales pues también deberían tenerlo presente. Cuando haya un dolor aquí, preguntar, valorar si ese dolor puede tener otro origen. Y bueno, pues esto que hemos comentado está sacado de esta bibliografía que tenemos por aquí, de biopsia de hígado, de donantes de hígado. Fijaros también porque en un síndrome que cursa con elevación de enzimas hepáticas y con afectación hepática, también aparece, es decir, no hace falta que haya una incisión, sino que en hígado irritado, inflamado, también aparece dolor del hombro derecho. Bueno, pues esto también puede servir para que a la hora de pensar, pues intentar hacer un diagnóstico diferencial o ver si hay algo más allá del propio cuello-hombro, pues también podríamos preguntar a los pacientes qué tal las analíticas hepáticas, ¿no? Y a ver si por ahí pues nos llevamos alguna información que nos haga pensar en que el hígado tenga que ver. Como digo, fijaros, y aquí dice dolor del hombro o dolor del cuello. Es decir, ¿cómo le llama al paciente esto? Pensar todo lo que sea territorio C3, C4, incluso C5. También hay referencias que hablan de dolor al brazo. También tenemos que tener presente que esto no implica gravedad. Es decir, que te duela en el hombro o no te duela en el hombro no implica gravedad. Puedes tener un tumor en el hígado y si está profundo, si no llega a afectar las capas inervadas por el frénico, si no llega a capas superficiales, si no llega a la cápsula de Gleason, si no llega a irritar diafragma, pues el hombro no tiene por qué doler. Y ser eso, pues obviamente mucho más grave que otro paciente que no tiene, que lo que tiene una irritación hepática, una inflamación hepática, sin un cáncer y sin embargo esa inflamación está estimulando frénico y el paciente tiene dolor en el hombro. Entonces no debemos hacer una interpretación en términos de gravedad, no va por ahí la cosa. Bueno, obviamente en sujetos con traumatismo hepático pues también podría existir, podemos preguntar antecedentes y estado general del paciente, lo que pasa es que bueno, esto es mucho más difícil que nos venga a la consulta, ¿no? Si tendremos que valorar más en un paciente que la irritación no sea de este tipo mecánica, ¿no? Sino, en fin. Bueno, y cáncer, como habíamos dicho antes, pues también relacionado con el dolor del hombro, y esto, como digo, pues está muy extendido en la literatura de determinados especialistas médicos. Entonces, hay que pensar en la necesidad de hacer un buen diagnóstico diferencial, pensar en las analíticas y que no implica más gravedad el que sí tenga dolor al hombro que el que no lo tenga. Bueno, y si nos vamos trasladando esto que hemos visto de la irritación de los tejidos inervados por el nervio frénico, si nos vamos al estómago, pues también podemos ver cómo la hernia de hiato también se puede manifestar con síntomas referidos a la zona cervical, en fin, a los territorios frénicos de C3, C4, C5, cuello, hombro izquierdo, entre los hombros, zona interescapular, brazo izquierdo, la mandíbula. Esto está descrito como síntomas atípicos. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que tienen una hernia de hiato no tienen por qué tener dolor referido a esta zona. También se relaciona, pues se habla de que es un dolor frénico, dolor por el nervio frénico, y que la sintomatología, aunque esté relacionada con reflujo gastroesofágico, pues es independiente que el sujeto acabe de comer o no, que eso dificulta mucho el diagnóstico. Es decir, si los pacientes tuvieran como y entonces me duele, la relación sería directa y sería fácil que los pacientes estuvieran bien diagnosticados, incluso el propio paciente se daría cuenta. Sin embargo, la irritación que tiene, la estimulación de la zona diafragmática no es la sensibilidad que da a nivel del cuello, del hombro,
pues no ocurre exclusivamente cuando el sujeto acaba de comer. Y bueno, pues esto los cirujanos dicen que es atípico. Este es un estudio de cirujanos que hacen cirugía bariátrica, meten presión en el abdomen para operar, y claro, al meter presión, pues en algunos sujetos les producen una hernia de hiato. Y claro, ven que de esos pacientes a los que le producen la hernia de hiato, un porcentaje de ellos refiere dolor a la zona, a los territorios de inervación de C3, C4 y C5. Al hombro izquierdo, a la mandíbula, zona interescapular, bueno, y no necesariamente asociada a comer, ¿de acuerdo? A los hombros, a la parte izquierda del cuello, hablan de dolor frénico, irradiación entre las escápulas, irradiación hacia el cuello, irradiación al hombro izquierdo no provocada por la comida, es decir, independiente de la comida. Pues lo dicho, esto se relaciona con la estimulación de C3, C4, C5, los dermatomas del nervio frénico. Y estos mismos cirujanos, pues claro, ellos son cirujanos, igual que provocan la hernia, pues después la operan y la quitan. Y claro, pues cuando la operan, dicen que el paciente deja automáticamente de tener el dolor irradiado a los territorios C3, C4, C5. Pues eso es lo más parecido a un estudio de laboratorio donde tú cojas a una rata o a un sujeto, le provoques la hernia, me duele, se la quito, ya no me duele. Y en relación a esto, a la irritación de C3, C4, C5, por la inervación frénica, por el diafragma, por las envueltas y los contactos faciales entre los tejidos, entre las vísceras y las estructuras parietales que le rodean, pues está también el síndrome de Sandífer. ¿En qué consiste? Pues es una tortícolis por reflujo gastroesofágico, con frecuencia con hernia de hiato. Es decir, este chico pues no tiene ni ni tiene epilepsia ni discinesia, lo que tiene es hernia de hiato. Para entender por qué se produce esto, hay que tener presente, bueno, pues, y por qué es más común esto en los niños, y por qué en el adulto puede producir otro tipo de síntomas, hay que tener presente, bueno, pues la anatomía. En los niños el esófago es bastante más pequeño y el volumen de su estómago es bastante más pequeño. El esófago dentro del abdomen también es más pequeño en relación al adulto, y el volumen de la ingesta es mucho mayor en los niños que en los adultos. Esto hace que las posibilidades, que el reflujo sea mucho más peligroso en los niños que en los adultos. ¿Por qué? Porque puede generar una aspiración, porque el niño se puede morir. Entonces, probablemente como medida de seguridad tenemos conectado el diafragma, la zona cervical, que derivan anatómicamente, embriológicamente, pues de la misma zona, y esto es un sistema de protección por el cual probablemente estemos aquí. Es decir, cuando hay reflujo, a través del movimiento de la tensión en el cuello, de los movimientos en el cuello que se dan en el síndrome, pues conseguimos vaciar el esófago, impedir el reflujo, favorecer, por lo tanto, que la comida vaya en la dirección adecuada. Este síndrome, por lo tanto, se diagnostica más frecuentemente en niños y adolescentes, aunque también puede darse en adultos. ¿Y qué pasa? Pues que estos pacientes, cuando llegan a consulta, los diagnostican de epilepsia, discinesias paroxísticas, y los médicos, pues cuando lo diagnostican, tienen claro que si le quitan el reflujo, desaparece por completo el cuadro. ¿Qué cosas presentan los pacientes con síndrome de Sandífer? A ver si esto se parece a muchos de los pacientes que nos vienen a consulta. Pensar un paciente que, bueno, pues no venga a consulta y no tenga un trastorno postural y no haya tenido un accidente, un traumatismo que pueda justificar el dolor. Bueno, pues tensión en la parte izquierda del raquis cervical y hombro izquierdo, espasmo de los músculos del cuello junto con dolor epigástrico y ardores. Esto del dolor epigástrico y ardores basta con que se lo preguntéis. Preguntarle al paciente que os venga con dolor referido aquí, a ver si lo tiene. Y vosotros valoráis si es atípico o no es atípico.
Alteración de la posición de la cabeza, con dolor al intentar volver a la posición neutra. Es decir, pues que venga así, que diga, ¡ay, me duele! Obviamente en el adulto las manifestaciones no son tan graves como en el niño, porque obviamente las probabilidades de que muera por aspiración pues son mucho menores, por esto que estamos comentando, ¿no? Por la propia anatomía. Los niños pues presentan movimientos paroxísticos de la cabeza, el cuello, miembros superiores y o el tronco. El niño hace así con la cabeza o hace así, todo en relación a actividades relacionadas con C3, C4, C5, eso también favorece, el movimiento favorece que se vaya vaciando el esófago. Irritabilidad, obviamente, puede cursar con vómito. ¿Qué más pueden presentar estos niños? Postura distónica, la cabeza para atrás, el cuello para atrás, opistótono, espasmo extensor, postura rígida con la cabeza hacia atrás, pues como este niño, imaginaros, bueno, pues lo que piensan los padres o el médico cuando lo ve. Y bueno, pues el niño en realidad lo que tiene es reflujo. Puede presentar desviación ocular, movimiento lateral de la cabeza, parálisis de Bell, muecas, lagrimeo. Ya cuando hablamos de desviación ocular, parálisis de Bell, muecas, lagrimeo, ya estamos metiendo por medio los pares craneales. Probablemente, bueno, pues ahí obviamente el vago, la estimulación del bombardeo sobre el tronco encefálico, pues tenga mucho que ver con esto. ¿Y qué pasa? Pues que este niño resulta que le tratamos el reflujo y se le quita la posición de la cabeza, se le quita el lagrimeo, la desviación ocular, la parálisis, las muecas. ¿Y qué es lo que has hecho? Pues obviamente lo que has hecho es quitar la causa. ¿Y esto lo podemos trabajar con las manos? Bueno, pues tenemos estudios en los que se metía una sonda nasogástrica con un manómetro de presión en el esfínter esofágico inferior y se medía la presión existente en el esfínter en sujetos con reflujo gastroesofágico. Había dos grupos, a un grupo se le aplicaba tratamiento osteopático, la técnica que se ve en la imagen, y a otro grupo se colocaban las manos y no se y hacían la respiración exactamente igual, pero no se aplicaba la técnica. Y después del tratamiento se observaba que la presión del esfínter era mucho mayor en el grupo de intervención que en el grupo de no intervención, es decir, se aumentaba la presión en el esfínter esofágico inferior. Obviamente le hace mucho más funcional, tiene más capacidad de contener el material, el alimento en el estómago. Pues entonces, esto que hemos demostrado que podemos hacer a nivel manual, trabajando a nivel diafragmático, pues obviamente con todo su, no digo que haya que hacerle a este niño solo eso, sino que el tratamiento, que en este caso pues se le haría lo ideal es hacerle un tratamiento osteopático completo a estos niños, favorece la mayor continencia del esfínter y hará que desaparezca la sintomatología. Bueno, pues esto, si lo vemos en la bibliografía, en revistas de pediatría, y hablan de error diagnóstico. Es decir, esto se le pasa a los médicos por delante y no se dan cuenta. Ellos mismos lo dicen. Señores, tenemos que trasladarlo esto a lo que nos viene muy frecuentemente a la consulta. Es decir, dolores cervicales. A ver si nos estamos yendo a donde no es. Es decir, estamos teniendo en cuenta que puede tener que ver diferentes estructuras viscerales por su relación con el diafragma, pueden tener que ver con esos síntomas que presentan los pacientes. Fijaros, nuevamente en otra revista dice un desafío diagnóstico y terapéutico multidisciplinar. Bueno, pues yo entiendo que pues los osteópatas lo valoramos y creo que todos los profesionales deberían tenerlo presente a la hora de pensar si, bueno, pues un dolor referido a nivel cervical tiene que ver con alguna estructura que esté irritando al diafragma. Fijaros, también lo podemos encontrar en revistas de oculistas, de oftalmólogos, porque, bueno, para decirle, señores, si te llega un sujeto así, puede que no sea del ojo. Pregunta, valora, a ver si tiene algo que ver con el reflujo. Y esto, como hemos dicho, también se da en adultos. No es tan grave y no tienen los movimientos paroxísticos, los espasmos,
los movimientos de los brazos, el movimiento repetitivo de la cabeza, pues no se da. ¿Por qué? Porque se da muchísimo menos. ¿Por qué? Pues porque las probabilidades o el riesgo de muerte del sujeto pues es muy inferior. Fijaros, en revistas sobre epilepsia. ¿Por qué? Pues porque no es epilepsia. Porque le están diciendo a los médicos, señores, que se nos pasa por delante y nos creemos que es otra cosa. Pues a ver si nos está pasando eso. Y lo dicho, pues en revistas de neurología. Bueno, y en cuanto a fuentes, otras vísceras que pueden ser fuentes de dolor somático referido al hombro, el cuello, en fin, a los territorios C3, C4, D5, pues hay que tener en cuenta, según dice la literatura, diafragma, bazo, estómago, arteria frénica, riñones, hígado, endometriosis, toracotomía, neumonía, gas. Es decir, todo eso, todas esas estructuras tienen la capacidad de irritar al diafragma y dar un dolor referido a la zona de C3, C4, D5 y habría que tenerlo en cuenta. Obviamente, en los casos que son más graves, esto es muy reconocido, pues sí, bueno, muy reconocido, se va conociendo más fácilmente. Los hepatólogos lo conocen, los pediatras lo van conociendo, los médicos de urgencia conocen también esto en relación al bazo y tiene un nombre propio. Cuando el bazo da dolor al hombro izquierdo se llama signo de Kerr. ¿Por qué? Pues porque puede implicar que el bazo esté roto y el sujeto se puede morir. Entonces ellos lo conocen muy bien. Bueno, pues también en relación a toracotomía, en fin, pleuras parietales, diafragma y demás, pleuras parietales del pulmón, diafragma. ¿Qué pasaba en estos sujetos? Pues que los propios cirujanos, pues cuando al paciente le generan este dolor, infiltran el nervio frénico y desaparece el dolor. Lo provocan, infiltran el frénico y les desaparece el dolor en ese territorio. Y son pacientes que van con una queja pues similar a la que nos pueden venir a los sujetos a consulta. Pues el signo de Kerr, como comentaba, en relación a la lesión del bazo. Ojo, en este caso, por ejemplo, la paciente le dice al médico, he tenido que dormir mal, habré dormido de este lado y por eso me duele. ¿Eso cuántos pacientes nos lo dicen? Me he levantado mal, es que habré dormido mal. A ver si no va a ser del cuello. Bueno, por el aumento de la presión, al meter un contraste en el bazo, pues también. Todo lo que irrite, todo lo que estire, las envueltas faciales, llega a territorio inervado por el frénico, pues puede producirlo. Y la relación de las fascias con de estas fascias, vísceras, la irritación facial y el territorio de dolor referido, bueno, pues esta relación víscera-tejido miofacial no se queda aquí. Tenemos que tener en cuenta que el tejido miofacial, los puntos gatillo también se relacionan con patologías viscerales. Esto lo dice la Biblia que utilizamos todos, el Travell Simon. Si lo leemos te dice sí, que los puntos gatillo te lo da una sobrecarga mecánica, trastornos posturales, traumatismos, pero también te dicen que los problemas viscerales pueden ser origen de puntos gatillo. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? El Travell Simon, que no lo discute nadie, lo dice, pues a tenerlo presente. Este estudio, bueno, pues Robert Gerwin es un médico, jefe de servicio de rehabilitación de un hospital americano, pues también relata cómo se producen los puntos gatillo miofaciales como consecuencia de problemas viscerales. Por ejemplo, pues cuenta en este estudio, da cuenta de una serie de casos. Por ejemplo, que aparece aquí es en relación a una paciente que tenía sintomatología del hombro, parecida a un impingement, puntos gatillo miofaciales en el hombro, la trataban, claro, ellos, bueno, pues médicos, que si punción, infiltración, que le quitaban los puntos gatillo, el paciente se iba, volvía, la volvían a tratar los puntos gatillo, volvía con los síntomas otra vez, y al final, ¿qué hicieron? Pues dijeron, vamos a mirar qué pasa en el hígado. Y cuando llegaron al hígado encontraron quistes. Le drenaron los quistes y desaparecieron los puntos gatillo, por ejemplo. Entonces, los autores, bueno, pues hacen referencia a la relación viscerosomática de que una irritación visceral estimula el soma, en este caso la musculatura se tensa, aparecen
una respuesta de espasmo que da lugar a la aparición de los puntos gatillo. Esto en laboratorio, hay estudios que muestran cómo cogiendo a ratas ponían piedras en los uréteres y muy próximo al riñón y analizaban mediante electromiografía el tono de la musculatura que se relacionaba metaméricamente en la rata con el riñón, y veían cómo al poner la piedra artificial ahí próxima al riñón, en el uréter, la musculatura en relación hacía y se espasmaba. Obviamente eso tiene una relación con el desarrollo de los puntos gatillos, obviamente. También dicen los autores que al eliminar la causa, cuanto más tiempo haya llevado ahí la causa, al eliminar la causa aparece una cierta relajación del músculo, pero este no tiene por qué desaparecer. Es decir, se mantiene un cierto espasmo, una cierta retracción en el tiempo. Obviamente un músculo espasmado durante mucho tiempo, bueno, tú quitas la causa, se relaja, pero ese acortamiento pues queda ahí. Gerwin sigue desarrollando esta cuestión y habla de estos reflejos viscerosomáticos, los cambios cutáneos aparecidos, en este caso también estudios en ratas, al inflamarle el útero. Y aparecen va describiendo más casos en relación a este que vemos aquí, pues a dolor pélvico y los espasmos, los puntos gatillos en la musculatura en relación. Llevándonos a esto, bueno, pues leyendo el periódico un día, esto del Mundo del 13 de mayo pasado. Resulta que este jugador, este chico, bueno, pues fallece, le esperan para coger un autobús cuando va a jugar un partido de baloncesto y no llega, muerte súbita. Y cuando leo el artículo dice, bueno, pues Larsen, este jugador, había recaído en las últimas horas de una lesión en el hombro que ya lo atormentó durante sus 2 temporadas. Qué casualidad. Es decir, sujeto de pequeño, bueno, desde pequeño tenía molestias en el hombro y, bueno, pues fallece súbitamente siendo muy, muy joven, y pocas horas antes se le reproduce la sintomatología en el hombro, lo que le había tenido, en fin, lo que le había estado impidiendo desarrollar su actividad deportiva con normalidad. Bueno, desde luego es un caso que no podemos asegurar nada, pero yo lo único que pretendo es que lo tengamos presente, la relación del dolor miofacial y las influencias viscerales, los reflejos víscero-somáticos, que los pensemos como profesionales de la salud, eso está más que descrito. Señores, con nuestros pacientes tengámoslo en cuenta. Y fijaros, si nos vamos a este estudio de Paul Hodges, no sé si lo conocéis, es un fisioterapeuta que hace control motor, es decir, que no es osteópata, no se dedica a la osteopatía, y hacen un estudio en 38.050 mujeres y encuentran que si la dividen en 2 grupos, si ponen a un lado las que tienen problemas viscerales y las que no tienen problemas viscerales, se dan cuenta de que las acaban de dividir en las que les duele la espalda y las que no les duele la espalda. O al revés, si las dividen en las que les duele la espalda y las que no les duele la espalda, se dan cuenta de que las acaban de dividir en las que tienen problemas viscerales y las que no tienen problemas viscerales. 38.000 mujeres. Yo creo que merece la pena pararse a pensar en los pacientes que nos lleguen si hay algo visceral por ahí. Y como estamos viendo, bueno, pues algunos ejemplos hemos visto ya de cómo con la osteopatía visceral, pues con los tratamientos manuales, podemos influir sobre las vísceras y, desde luego, mejorar la función visceral. Además, tenemos que tener presente que el dolor puede ser la única manifestación de la disfunción visceral, de la alteración visceral. Es decir, un sujeto al que le esté dando un infarto puede que la única manifestación que tenga sea dolor dental, y un sujeto que venga con un dolor cervical pues puede ser la única manifestación de un sufrimiento del estómago, del riñón, del hígado, y con la osteopatía tenemos herramientas para abordar ese problema.
Bueno, pues más evidencia acerca de la efectividad del tratamiento manual visceral. Por ejemplo, hombre, pues una cosa que está muy aceptada es el masaje abdominal, ¿no? Tanto para luchar contra el estreñimiento y demás, como con otros efectos en la mejora de los volúmenes ventilatorios, en la neumonía, para disminuir el volumen gástrico residual, para la prevención de la intolerancia alimentaria. Bueno, pues eso se conoce que estas técnicas, el masaje abdominal clásico que habéis podido ver en la carrera, pero porque trabajar con las manos en el abdomen está demostrado que tiene efecto, empezando por el estreñimiento. Ya sea por un efecto mecánico o reflejo, se sabe que tiene un efecto beneficioso para el paciente. Bueno, pues esto se aplica, es perfectamente aplicable a otros trastornos. Por ejemplo, bueno, pues hay estudios en los cuales se aborda a mujeres con infertilidad para fertilidad funcional, se le hace un tratamiento osteopático, tratamiento manual, para mejorar esa infertilidad y bueno, pues con buenos resultados, con muy buenos resultados. Otro estudio más también, y ya digo, explicación de los efectos, pues mecánicos, reflejos, vasculares, en fin, la posible explicación puede ser diversa. La cuestión es que abordando con las manos el abdomen tenemos muy buenos resultados en muchas patologías que presentan los sujetos que vienen a consulta. También en migraña, obviamente el dolor, la cefalea con origen abdominal, visceral, pues también es muy conocida. También se mejora la distensión, el tratamiento visceral osteopático mejora la distensión abdominal, el dolor y la sensibilidad rectal a corto y largo plazo en sujetos con colon irritable. Sabemos también que el bombeo, las técnicas osteopáticas de bombeo del hígado mejoran la vascularización hepática, el flujo portal, no solo inmediato a la aplicación de la técnica, sino que media hora después de la aplicación sigue ese efecto, se mantiene ese efecto. Y también relacionar, hay estudios, esto de una tesis de un alumno de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que aplicaba una técnica de bombeo hepático 2 veces por semana durante 3 semanas en sujetos con hígado graso no alcohólico, y se veía frente a un grupo control que no recibía esta intervención, se observaba cómo mejoraba el estado del hígado manifestado por la disminución de los valores de las transaminasas en las analíticas. Es decir, lo que hemos visto antes, de que da dolor al hombro, síndromes alteraciones, irritación del hígado que puede darnos dolor referido a diversas zonas, el tratamiento osteopático manual, visceral, puede mejorar tanto el flujo hepático como los valores de las analíticas, mejoran la función hepática y el estado hepático. Y para terminar, ya que estamos relacionando las fascias con las vísceras, pues decir que se ha encontrado existe una relación entre los niveles de colesterol y la salud de los tendones. Tendones, fascias, pues igual que a nivel manual podemos mejorar las transaminasas, bueno, pues a pensar y mejorar el estado del hígado, pues a tener en cuenta por si podemos aplicar tratamiento osteopático en tendinopatías, trastornos tendinosos, abordando el hígado y así pues mejorar el estado del tendón. Y nada más, muchas gracias. Como ha dicho Agustín, por temas del transporte yo no me puedo quedar a la mesa. Si alguien quiere hacer una pregunta. Hola, muchas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Y relacionado con lo que explicas, me gustaría saber si existe algún estudio que evalúe los niveles de sensibilidad de los test de lift visceral. Que yo conozca ahora mismo no me viene a la cabeza. ¿Y qué tanta validez encuentras tú en esos test? Como para explicar estas relaciones. A mí me va bastante bien en la clínica. Gracias. No hay estudio, que yo sepa. Si puedes decirnos un poco más sobre esta relación del colesterol y las fascias, ¿qué
tipo de situaciones, puedes imaginar o has investigado que sería interesante de trabajar con la osteopatía? Bueno, vamos a ver. Que la relación existe, pues ha sido demostrada en una revisión sistemática publicada en el British Journal of Sport Medicine, además de ahora, de diciembre de 2015. Obviamente, bueno, pues aquí causa-efecto no se puede contar porque, o sea, no se puede achacar. Ahí es una revisión sobre series de casos, estudios, casos y control, que bueno, que en los estudios, casos y control, bueno, pues no dan para que se achaque una causalidad, pero bueno, podemos pensar en, por un lado, vascularización, es decir, colesterol alto, vascularización, el tendón, la vascularización puede ser problemática. Eso por un lado, y por otro lado, hombre, podemos pensar en si el hígado empieza a trabajar mal, sensibilización, dolor, porque hay casos en los que de este estudio que se revisaba que, bueno, pues no se encuentra daño anatómico, sin embargo los umbrales de dolor están disminuidos. Y a lo mejor el colesterol ahí lo único que te está indicando es que el hígado pues está irritado, aunque no esté afectando a la vascularización y no esté afectando a la estructura del tendón. Pero bueno, como digo aquí, son hipótesis porque no se puede decir más. Yo lo que sí recomendaría es que estemos atentos a todo lo que vaya por esta línea de investigación y a que lo tengamos presente. Si el paciente verdaderamente tiene alteraciones, hemos visto estudios que mejoran la función hepática, desde luego daño no le va a hacer, bueno, pues tenerlo presente. Yo quería preguntar, Ángel, en 4 ocasiones, además en los últimos año y medio, me he encontrado pacientes con dolor abdominogenital, con un dolor de tipo, como si fuera una neuropatía de tipo abdominogenital, con problemas genital, con molestias a nivel testicular, etc. Todos han sido varones y en todos ha coincidido, en los 4, ha coincidido que había éstasis hepatobiliar, que habían problemas hepatobiliares. No sé si en alguna de las bibliografías que has consultado has visto algo referente o si bien podrías decir algo de eso, o también hago extensible la pregunta, que no me está escuchando Andrea Turrina y a Carla Esteco, luego se la volveré a decir, si hay alguna relación anatómica de tipo fascial que pueda explicar este detalle. Si tú has leído algo o ha sido una cosa, un hallazgo casual o que absolutamente no tiene nada que ver, pero todos han tenido un patrón hepatobiliar muy similar. Ya no sé si es casual o no. Yo la verdad es que en la literatura revisada eso en concreto no recuerdo haberlo visto. Te puedo decir más. A ver si los compañeros, algunos de los que han nombrado, querrán añadir algo. Andrea y a Carla lo hacemos luego en la mesa, si queréis, una relación ahí. ¿Nadie más se anima? Muchas gracias.